Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tema. Comenzamos. Vamos a seguir hablando de las propiedades coligativas. La que toca hoy es el abatimiento o disminución del punto de congelación. Muy bien, vamos a definir primero qué es el punto de congelación de una solución o disolución. Es la temperatura a la cual se comienzan a formar los primeros cristales de disolvente puro en equilibrio con la disolución. Recuerden que una disolución o una solución tiene un solvente, que es el componente en mayor proporción, y un soluto o solutos, que es aquellas sustancias que están en menor proporción respecto a al disolvente. Muy bien, están viendo ahorita el diagrama de fases. La línea continua es el solvente puro y la línea discontinua o punteada corresponde a la solución. Y ya habíamos visto que las soluciones tienen un mayor punto de ebullición que los solventes puros. En el punto de congelación es al revés, es menor el punto de congelación. Lo están viendo encerrado en el circulito. Muy bien, entonces, de acuerdo a ese diagrama, dado que la temperatura de punto triple, que es donde coexisten los tres estados de agregación, sólido, líquido y gas, es más baja que la de líquido puro, el punto de congelación de la disolución también es más bajo siempre que la de líquido puro. ¿Sí? Muy bien, entonces, al igual que la elevación del punto de ebullición que vimos anteriormente, recuerden, es una propiedad coligativa, el abatimiento o disminución del punto de congelación, delta TF. F pues viene de fusion, ¿no? El punto de fusión. Es directamente proporcional a la molalidad. Recuerden, la molalidad son los moles del soluto entre kilogramos de solvente. Entonces delta TF es igual a KF por M, que es la molalidad. KF, recuerden que siempre está en función del solvente. Aquí les muestro unas tablas. Por ejemplo, están los puntos de congelación normal. Recuerden que el punto de congelación normal es medido a una atmósfera de presión. Tenemos el agua y diferentes compuestos. Vean, el agua tiene un KF de 1.86. Vean, por ejemplo, el ciclohexano, su KF es de 20. ¿Sí? O sea, quiere decir que es muy sensible a los solutos que tengan soluciones con ciclohexano, ¿no? Por ejemplo, más adelante haremos un ejercicio para ver cómo se utilizan este tipo de cosas. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Muy bien, la congelación implica pasar de un estado desordenado, es decir, de un líquido, a un estado ordenado, es decir, un sólido. En un solvente puro, como son moléculas de solvente solamente o de disolvente, es relativamente fácil pasarlos de un estado líquido a uno sólido, ¿sí? Pero si comparamos ese mismo solvente que está con solutos, es decir, en una disolución, la adición del soluto hace que nuestro sistema tenga un desorden que no tiene un solvente puro. ¿Sí? Entonces, este desorden hace que la transición hacia un estado de congelación, es decir, a un estado ordenado, requiera mayor energía. Aquí la palabra clave es energía. Si requiere más energía, ese requerimiento extra de energía se va a ver en el punto de congelación. Esa diferencia que vimos en nuestro diagrama de fases, ese delta TF, es la cantidad extra de energía que se requiere de pasar de un estado desordenado, es decir, de una solución que tiene soluto y solvente, son moléculas que están en contacto, y eso agrega desorden al sistema. Esa transición del estado líquido o de una solución al estado sólido, ¿sí? Ese es nuestro delta TF, ¿sí? Entonces, aquí la idea clave es requerimientos energéticos. Lo podemos comparar como ir a una fiesta. Es decir, si estamos en la escuela y vamos a ir a una fiesta, estamos en la escuela, estamos ordenados, en la fiesta desordenados,
pasar de la escuela a una fiesta es relativamente fácil. Pero si estamos en una fiesta, estado desordenado, a la escuela, a un estado ordenado, va a ser más difícil, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede prácticamente a nivel molecular. Vamos a ver esto en forma de un ejercicio. Y dice así. Una disolución acuosa contiene el aminoácido glicina y nos da nuestra fórmula química de la glicina. Calcule la molalidad de la disolución si se congela a menos 1.1 grados Celsius. Ese menos 1.1 grados Celsius es la disolución, ¿sí? Es su temperatura de congelación. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Aquí en pantalla tenemos entonces los datos que necesitamos. Recuerden, el solvente es el agua. Necesitamos esos datos. 0 grados Celsius, su punto normal de congelación, su KF, 1.86. ¿Sí? Recuerden, es una solución acuosa de glicina en agua. Entonces, tenemos la temperatura de fusión de la solución, ¿verdad? Dice que esa solución se congela a menos 1.1 grados Celsius. Vean, el agua pura se congela a 0. En solución, en esta solución a menos 1.1 disminuye su punto de congelación. Entonces ahora lo que necesitamos también, o lo que nos pide el problema, es calcular la molalidad. Vamos a anotar la ecuación que nos dice cómo se calcula. Delta TF es igual a KF multiplicado por M. ¿Sí? Perfecto. Entonces, algo muy importante, ¿cómo se obtiene este delta TF? Porque tenemos solamente este dato de acá. Pues recuerden que es la diferencia del punto de fusión del disolvente menos el punto de fusión de la solución. Muy bien, entonces ya tenemos esta es muy importante también para que la anoten. Es muy importante esta ecuacióncita que acabamos de escribir. Déjenme resaltarla. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Esta es muy importante, que la tengan presente. Muy bien, vamos a seguir haciendo nuestros siguientes cálculos. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a calcular delta TF. Vamos a anotarla aquí entonces. Déjenme. Entonces, vamos a ver. Delta TF va a ser igual a temperatura de fusión del disolvente, pues son 0 grados Celsius, menos temperatura de fusión de la solución, menos 1.1 grados Celsius. Haciendo la resta, menos por menos es más, eso nos queda 1.1 grados Celsius. Cuiden estos simbolitos de aquí, estos negativos que están acá, ¿vale? Perfecto, entonces ahora sí, vámonos a lo siguiente. Ya tenemos delta TF, pues muy sencillo, a partir de la ecuación de aquí arriba, M es igual a delta TF sobre KF, lo que significa 1.1 grados Celsius entre 1.86 grados Celsius entre molalidad. Algo muy importante, delta TF siempre de los siempre va a ser con qué símbolo.
exactamente positivo. Este siempre va a ser positivo. Entonces bajamos y ahora sí. M es igual, hacemos la operación. 0.59, 0.5913 mol por kilogramo. ¿Sí? Entonces este resultado es muy importante porque, bueno, a partir de este podemos obtener otras muchas cosas. Por ejemplo, en algunos ejercicios nos pueden pedir el número de moles, ¿no? Nos pueden pedir el peso molecular, y eso lo podemos sacar a partir de la concentración molar. Si has llegado a la parte final de este video, te agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima.